Muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos líderes de todo el mundo. Sean ustedes muy bienvenidos a la sala de su equipo Embajadores en Acción. Equipo liderado por un matrimonio espectacular, como son nuestros queridos platinos Gaby Daughtry y David Daughtry, que ellos han organizado esta sala para que nosotros tengamos un lugar donde reunirnos a aprender. Y hoy, jueves 21 de marzo, dicen que comienza el otoño. Tenemos en nuestra segunda conferencia del día una de nuestras conferencias preferidas. Así es que yo les sugiero que tengan su cuaderno, su lápiz, su bolígrafo para que tomen notas porque yo sé que esto va a ser muy, muy importante porque el tema ya me sugiere algo, ¿verdad? La autosugestión. Oh, vamos a escuchar a nuestro gran líder, una persona que jueves a jueves nos acompaña, que con todo el carisma, el conocimiento que él tiene, con todas las ocupaciones que él tiene, se da el tiempo para venir a enseñarnos todo lo que él conoce y nos ha sido de gran, gran ayuda, de gran apoyo en el desarrollo de este proyecto. Por favor, recibamos con un gran aplauso, con muchos corazones, a nuestro gran y querido amigo desde Chile, Pedro Agurto. Hola, hola, muchas gracias. Qué bella presentación, Marcelita, muchas gracias. Y gracias también por ocuparte de nosotros. Antes de comenzar, quiero agradecerles la asistencia que normalmente hay en esta sala cuando me corresponde a mí exponer. Es muy grato, es muy agradable, pero también es una gran responsabilidad, porque obviamente hay expectativas que ustedes esperan que yo pueda llenar y por eso trato de preparar bastante bien la información que les voy a entregar para que sea de mucha utilidad práctica en sus vidas. La información que yo entrego jueves a jueves, si bien es cierto está enfocada en el negocio, pero no solamente sirve para el negocio, sirve para absolutamente todo, todo en la vida. Entonces, parte de eso es el tema que voy a hablar hoy día con ustedes. ¿Qué tiene que ver la autosugestión con el negocio, con mover frascos, con inscribir personas? La semana pasada nos tocó la autogestión. Bueno, ese día yo me equivoqué en nombrar el título y ahí me apareció la idea de hoy día hacerlo. En vez de decir autogestión, dije autosugestión. Como nada es casualidad, dije, capaz que ese tenga que ser el próximo tema. ¿Ya? Si me equivoqué es porque tenía que ser el próximo tema. Y hoy día preparé eso, la autosugestión. Y aquí tienen que estar bien concentrados, bien enfocados, porque aquí hay información clave. Yo he tratado de resumir muchísimo porque tenemos un tiempo acotado. He tratado de ser lo más didáctico posible para que ustedes puedan identificar algunos aspectos importantes que bloquean nuestra prosperidad, nuestra felicidad. Lo primero quiero que guarden en sus mentes, y si lo pueden anotar mejor todavía, es la siguiente frase. El estado natural del cuerpo humano, el estado natural y normal, el estado natural y normal del cuerpo humano, el estado natural y normal del cuerpo humano es estar sano siempre. Es el estado natural y normal. Lo común es que no pase. Entonces, cuando la gente dice, ¿es normal que uno se enferme? No, no es normal, es común, que no es lo mismo. Ahora viene la parte fuerte. El estado natural del ser humano, antes era el cuerpo, ahora el estado natural del ser humano, y esto sí que les va a pegar fuerte porque tenemos otros prejuicios, tenemos otras ideas. El estado natural y normal del ser humano es ser feliz siempre.
Ese es el estado natural y normal del ser humano. Ser feliz siempre. Lo común es que no pase. ¿Por qué es importante tener claro qué es lo natural y normal versus lo que es común? Porque muchas veces nosotros vamos confundiendo lo que es común, pensando que esa es nuestra naturaleza. Estar subiendo y bajando con heridas y sin heridas, ¿no? A través de esa transición aprendemos cosas, pero la finalidad de vivirlas y experimentar estas heridas, estas cosas que no nos resultan, la finalidad que tiene es enseñarnos cómo volver a nuestro estado natural y normal, que es ser feliz. Si fuera normal estar enfermo, ¿qué sentido tiene entonces que nosotros busquemos apoyo en productos para la salud? Entonces, si el estado normal, si es normal que uno sea infeliz, que no sea siempre feliz, ¿qué sentido tiene entonces que busquemos la felicidad? ¿Por qué? Porque lo natural y lo normal es ser feliz siempre. El tema es que dentro de nuestra crianza, de las vivencias que hemos tenido desde pequeño y adolescente, lo que más nos golpea son las heridas, son aquellas cosas que no funcionaron, son los maltratos, la información equivocada, que si bien es cierto nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, porque no tenían más información, igual nos equivocamos como padres muchas veces. Algunos nos equivocamos de manera brutal y eso no es gratis para el hijo y la hija, porque esas heridas que vamos a imprimir en el ser humano le van a seguir el resto de la vida. Hay que tener cuidado cuando uno dice, no, yo ya perdoné, eso ya pasó, es muchos años atrás. La frase, el tiempo lo borra todo, no es verdad. El tiempo lo que puede hacer es anestesiar, posponer, pero una herida siempre va a salir a flote, siempre se va a manifestar y se puede manifestar de distintas maneras. Por lo tanto, ¿cuál es mi función si yo vivo una herida que en vez de dejarla en el pasado ahí para que el tiempo la borre, que no es así? Mi función es sanar esa herida, de tal manera que yo pueda mirar hacia atrás y ya no me genere nada. De verdad, no me genere nada, ninguna sensación extraña. Cuando yo voy a perdonar a alguien, y aquí tengo discrepancias con otros colegas que trabajan en desarrollo personal o en terapias, de esto que hay que perdonar a los padres, hay que perdonarlos. Sí y no. Los padres es lo más sagrado que nosotros tenemos, pero se equivocan. Entonces, solo cuando yo perdono porque hay que perdonar, estoy olvidando algo muy importante. ¿Y qué pasa con la herida que quedó marcada en mí? ¿Qué pasa con el maltrato que recibí? ¿Lo dejo ahí debajo de la alfombra? No. ¿Hay que perdonarlos? Sí, hay que perdonarlos. Pero primero hay que sanar. Primero hay que sanar para que de manera natural nazca en mí la necesidad de perdonar. Me tocó atender a una persona en una oportunidad que fue a mi consulta con varias situaciones biológicas, físicas, enfermedades. ¿Mm? Resulta que en algún momento, revisando un poco su vida, me dice que ella tuvo un muy mal padre, malo, y los últimos 5 años de la vida de ese padre lo tuvo que cuidar ella, porque era tan malo que ninguno de los hijos quiso hacerse cargo de él. Y por supuesto, fueron 5 años donde se fue deteriorando, deteriorando. Y yo le dije, ¿tú estás tranquila con su partida? Sí, me dijo, no, sí, yo lo perdoné. Al final lo perdoné. ¿Ya qué iba a hacer? Dijo, ya han pasado tantos años y al final lo perdoné. Y yo le dije, discúlpame, pero no lo has perdonado.
Sí, me dijo, sí, en la última instancia, en el último momento, él me pidió perdón y yo lo perdoné. Vuelvo a repetir, no lo perdonaste. ¿Por qué te digo que no lo perdonaste? Porque los dolores que te generó, hoy día los tienes en tu cuerpo. Me vienes a consultar porque tienes tres situaciones médicas importantes y esas tres están hablando de heridas no sanadas. El cuerpo no se enferma nunca. El cuerpo solamente habla de las emociones o de los impactos de las heridas guardadas en el alma. Si yo sano la herida en el alma, mi cuerpo deja de llorar. Entonces le dije, lo que tú hiciste como buena hija fue un acto de compasión, porque lo viste que ya estabas en el último momento, que ya el viejito ya aquí iba a ser, ya se estaba yendo, y tú hiciste un acto de compasión y dijiste, sí, papá, te perdono, para que se vaya tranquilo. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Sanar sus heridas para que de verdad, aunque ya estén al otro lado del velo, para que de verdad ella sintiera la necesidad de, ahora sí, estoy lista para perdonar. Vamos con la autosugestión. Por qué hablé tanto de esto? Porque tiene que ver con el tema que vamos a ver ahora. Autosugestión. ¿Qué es la autosugestión? La autosugestión es la influencia que tienen sobre ti tus propios pensamientos y emociones. La influencia. Mis pensamientos y mis emociones no son pasajeros. Mis pensamientos y mis emociones siempre van acompañaditos de otras reacciones que ya las voy a ver más adelante, y que al yo imaginar algo e intensificar sobre lo que estoy imaginando, puedo creer que es verdad. El problema es que una vez que yo crea que es verdad, se va a manifestar en mi vida como esa verdad. Ejemplo, si toda la vida a mí me dijeron que yo era un inútil, desde pequeño me dijeron que yo era un inútil, yo guardé esa información de una manera brutal. De ahí en adelante, cada vez que yo me enfrento a situaciones donde la vida me va a desafiar o la situación me está desafiando a que yo dé un poco más de lo que soy capaz de lo que pienso que soy capaz de dar, va a aparecer esta autosugestión, ese pensamiento y esa emoción que me va a hacer sentir que soy un inútil. Y por lo tanto, como resultado, no voy a ser capaz de hacer lo que podrías hacer. Se reafirma esa creencia que grabaron en mí. Pedro, es que de verdad yo desde chico soy inútil. No, desde que te lo dijeron lo eres, porque lo creíste. El cerebro no discrimina la información. Lo he dicho varias veces. Para el cerebro, todo lo que es virtual, imaginario y simbólico, para el cerebro siempre, siempre, siempre es real. Es real. Hasta, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo las noticias, que yo no veo hace muchos años noticias, una que otra por algo de interés, pero yo no veo noticias porque cuando tú estás viendo la televisión y estás viendo las noticias, tu cerebro no sabe que estás viendo noticias. Tu cerebro te tiene metido en la historia, porque para el cerebro todo lo que está viendo ahí es tu propia vivencia, lo está simbolizando como si es tu propia vivencia. ¿Cómo yo puedo comprobar esto? Porque es imposible que cuando uno termine de ver las noticias, termine feliz, eufórico, que está todo perfecto. Al contrario, si las noticias son sensacionalistas, lo que vende, mientras más sangre, más vende. Mientras más crisis, más vende. Mientras más crimen, más vende. Y si tú estás mirando eso, comienza un proceso de autosugestión inconsciente y terminas de ver las noticias y resulta que terminas alterado o alterada. No terminas eufórico, feliz. Todo pensamiento va acompañado de una emoción. Todo pensamiento, inmediatamente. Yo pienso algo, inmediatamente mi cerebro, que se divide en dos, el racional y el subconsciente,
inmediatamente va a asociarla a una emoción. ¿Y por qué es importante conocer esto? Toda emoción es energía en movimiento. Es la emoción la que termina creando mi realidad. Yo puedo querer mucho que me vaya bien en For Life, pero cuando tengo que ir a contactar a alguien, no tiene que ver todo lo que sé, lo que me hace actuar o me hace huir. Tiene que ver lo que yo estoy sintiendo. Porque si yo tengo una gran motivación, yo no necesito saber mucho de este negocio. Me tocó conocer a una mujer casi de 70 años, muy modesta. No había tenido educación formal. Inscribía muchísimo. Cuando yo le pedí que me contara cómo lo hacía, qué presentación de negocio, no daba ni siquiera presentación de negocio, no sabía dar presentación de negocio. ¿Cómo inscribía tanto entonces? Porque ella estaba tan convencida de este proyecto que era capaz de transmitir la motivación que ella estaba sintiendo y las personas quisieron sentir lo mismo. La emoción que esta mujer sentía era tan intensa que bastaba que dijera dos o tres cosas de cómo ella estaba viviendo este proyecto para transmitir. Pero otras veces nosotros huimos, postergamos, ya mañana, la próxima semana, pero no tiene que ver con si soy capaz o no, tiene que ver con tus emociones, con tus miedos e inseguridades. Lo que creo, termino creándolo en mi realidad. Cuando yo vivo un impacto emocional importante, un trauma, termino construyendo en mi cerebro una creencia. Como les decía, si permanentemente de chico me dijeron que era un inútil, yo termino creando, formando una creencia de que sí lo soy. Por lo tanto, mi realidad se va a construir en base a esa creencia, aunque no lo sea. Y adivinen qué va a suceder. Van a llegar muchos momentos, muchas situaciones que vienen a reforzar esa creencia que tengo. Cuando una persona dice, yo solamente tengo mala suerte, no, tienes una mala forma de pensar y sentir. Porque si yo atraigo permanentemente situaciones negativas, es porque yo estoy permanentemente pensando y sintiendo de manera negativa y activando todas esas creencias que se grabaron en mi subconsciente de que yo no sirvo para más, no merezco más. Entonces no existe la mala suerte, pero que me pasan una y otra vez las mismas cosas. Como que comienzo a avanzar y caigo, comienzo a avanzar y caigo. Es que es la forma que piensas y es la forma que sientes principalmente. Somos responsables del 100% de todo lo que nos pasa. Pero Pedro, ¿cómo vamos a ser responsables? Por ejemplo, ¿cómo voy a ser responsable yo de la vida que me dieron mis padres? Que fue una vida de carencia, de agresión. Bueno, en algún momento uno tiene que decir, o sigo con estas heridas o las sano. Siempre hay un momento en que uno se detiene y dice, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con todas estas heridas? ¿Qué hago con todos estos maltratos? ¿Sigo siendo víctima o le doy un giro? Lo que está pasando en tu vida en todo sentido personal, laboral, profesional, de familia, pareja, con proyectos, todo lo creamos nosotros en base a esas heridas. Al menos el 90% de esa creación es inconsciente, por si acaso. No se dan cuenta. Porque esa programación que se graba en el subconsciente funciona de manera automática. Nosotros no nos damos cuenta. Pero ahora con esta información que están recibiendo, van a poder identificar que todo lo que pasa afuera no es por casualidad, sino que simplemente un resultado, es un resultado de cómo te construiste internamente. Solamente el 10% es consciente. Por ejemplo, cuando tomo una mala decisión sabiendo de que no me va a ayudar. Tengo la posibilidad de contactar dos o tres personas y lo postergo.
Y después cuando ya me decido, ya no son tres, me queda una, y esa una me dice que no. Bueno, eso es una decisión consciente. Y uno dice, "Pues, ¿por qué no lo hice antes?". Bueno, tomar la decisión de no hacerlo antes es una decisión consciente. ¿Qué función cumple mi cerebro? El cerebro racional está encargado de cosas concretas, lógicas, reales, lineales, cronológicas. El cerebro, el cerebro racional es el ver para creer. Si yo tomo una persona modesta y le digo que a través de Forlai se puede hacer millonario, esa persona va a sonreír, le gustaría, pero no me va a creer. ¿Por qué? Porque su cerebro racional conoce su realidad y va a decir el cerebro racional, pero ¿cómo? Mira cómo vives, no tienes educación, hablas mal, te vistes mal, no tienes dinero. Entonces el racional le muestra todo lo lógico, lo concreto y lo racional que le va a decir, en realidad no, pero no sabe que la creación no está ahí. El cerebro subconsciente, ahí están todos los programas de partida, los programas inconscientes que funcionan en forma automática y que no nos damos cuenta, es el programa de las instrucciones que reciben mis órganos para que funcione. Yo no tengo que pensar ni dar yo una orden para que mi corazón funcione. Ya está funcionando. Solo, no, hay un programa en el subconsciente que lo está haciendo funcionar y está coordinando todos mis movimientos biológicos. Pero no solamente tengo esa información de los programas para que funcione mi cuerpo, sino que ahí están los programas para que funcione mi mente y mis resultados. Porque el subconsciente guarda vivencias. Una de las diferencias, algo que les voy a decir ahora, por ejemplo, para ver esta comparación entre el racional y el subconsciente. Si yo les dijera que me relaten lo que hicieron ayer, por ejemplo, ustedes perfectamente me podrían decir qué hicieron, cuándo lo hicieron, con quién lo hicieron, de qué manera, dónde estaban. Pero si yo les digo, ¿me pueden relatar todas las emociones que sintieron ayer? Ups, ahí ya tengo que pensar. Y me acordaré si tuve ahí un desencuentro con alguien, sentí rabia, pero resulta que eso es lo que nos construye a nosotros. Eso es lo que termina construyéndonos. Las vivencias, lo que yo estoy vivenciando, sintiendo, son esas vivencias las que toman el control de la vida. Es el verdadero origen de si tú vas a ser capaz o no. No tiene que ver con tu capacidad intelectual, no tiene que ver si tuviste estudios o no, no tiene que ver si tienes título, tiene que ver con esa creencia de sentirse, de ser capaz, de sentir, no pensar, sentir que se es capaz. A ver, la clave está acá. ¿Dónde? Por lo tanto, está en el cerebro subconsciente, que guarda vivencias, y esas vivencias toman el control de tus acciones. El verdadero origen de todo lo que eres capaz de hacer o no hacer está ahí. No tiene que ver con lo que dije recién, ni con tu inteligencia, sino que con emociones, con vivencias. El atreverse, muchas veces, más que un movimiento racional mental, tiene que ser un movimiento vivencial, que yo pueda sentir en el alma, que tengo que dar ese paso, como lo hacía esta señora, que no sabía dar ninguna presentación de negocio, hasta se equivocaba en el tema de los productos, e inscribía muchísimo. Recordemos entonces que la autosugestión es la influencia que tienes sobre ti, tus propios pensamientos y emociones. ¿Por qué vamos a recordar de esto? Lo que imaginas para el cerebro real, lo dijimos, ¿se acuerdan? Si imaginas que algo es difícil, por ejemplo, al ver la presentación de negocios, vamos a ver un ejemplo con respecto a imaginar. Por ejemplo, al ver la presentación de negocios y ver que hay que hacer cosas que nunca has hecho, mira el ejemplo, ¿eh? Y ver cosas que nunca has hecho. Hablar a personas y tú eres tímido o tímida. Hablar de cifras.
tú no eres bueno para los números. Hablar de éxito, y nunca hemos tenido ese éxito del que voy a hablar. Entonces, ¿qué comienzo a imaginarme? Que no soy capaz. Ese mensaje de difícil, tu cerebro lo conectará con tu subconsciente. Vas a mirar esa presentación y vas a decir, hay que hacer todo eso. Hay que contactar personas, hay que hablar con las personas, hay que inscribir a las personas. Pero yo no, yo soy tímido, me da vergüenza, no sé hablar bien, no tengo educación y comienzo a imaginar cosas. Tu cerebro inmediatamente lo conecta con tu subconsciente. ¿De qué manera? Ahora se va a una emoción, se conecta a una emoción. Entonces ya no solo estás pensando de que es complicado tener que hacer esos contactos y hablar si yo soy tímido, sino que comienzo a imaginar y a sentir lo peor que puede pasar. Y ya y me comienzo a asustar. Y solo estoy mirando, imaginando, ¿ah? Y moviendo mi cabecita. Y ahora comienzas a sentirlo. Comienzas a sentir inseguridad, nerviosismo, ansiedad, y no le puedes decir inmediatamente a tu amigo que quieres arrancar. ¿No? Entonces te empiezas a sentir un poco presionado. El paso de imaginar, pensar y sentir. No basta con imaginar, sino que también hay que sentir. Recuerden que la emoción es la que termina creando mi realidad, que es lo que está en mi subconsciente. Es con la intensidad de cómo sentimos que creamos la realidad. Yo puedo tener la mejor intención de hacer las cosas, pero si esa mejor intención no va acompañada de una gran emoción, de una intensa emoción, no va a funcionar. No va a funcionar. El problema es que, dada nuestra historia de sufrimientos, si yo me imagino algo malo que puede pasar, se me hace mucho más fácil conectarme con esas heridas. Si yo quiero imaginarme algo bueno que puede pasar en mi vida, por ejemplo, solo imaginen lo que sería que ustedes puedan ser platino. Basta que yo diga eso y ya comienza un juego ahí. La primera imagen que se viene es Dave, a llegar al lugar de Dave. Pero si yo les dijera ahora quiero que sientan cómo es ser platino, no van a poder, les va a costar, solo van a imaginar. Pero si les digo, imaginen que mañana dan una presentación y la persona se enoja, les llama la atención, les dice estafadores. ¿Qué vas a sentir? Ustedes me pueden detallar rápidamente lo que van a sentir. ¿Por qué? Porque hemos crecido más pegado al dolor, al sufrimiento, a las heridas que nos ha provocado la vida. La conocemos. Entonces es más fácil conectarse con eso que conectarse con emociones y sensaciones positivas. Por eso cuando a los padres yo les recomiendo que si quieren ayudar a sus hijos en la formación de sus hijos, aprendan a entregar bien un mensaje. Nosotros hemos crecido y hemos hecho todo lo que hemos hecho principalmente por miedo al castigo. En el colegio, ¿por qué uno estudia? La mayoría no estudia para sacarse un 7, estudia para no sacarse una nota mala, que los pueda reprobar, que los padres se puedan enojar. Cuando un padre le dice, si no haces tu pieza, estás castigado, no vas a ir al parque. Entonces yo comienzo a vivir siempre desde beneficio-castigo, beneficio-castigo. Pero ¿qué pasa si el padre le dice, si haces tu pieza, vas a poder ir al parque? No es lo mismo, no es lo mismo. Le estoy enseñando a accionar para recibir un beneficio, en vez de enseñarle a accionar por miedo al castigo. Por eso de ahí en adelante, cada vez que nosotros queremos hacer algo distinto, que no estamos acostumbrados, inmediatamente viene como de nuevo ya la amenaza del padre, la madre o los profesores, que son los primeros que marcan nuestras vidas. Si no cumplo, tengo castigo. Si no me saco un 7, tengo castigo.
Y eso es sumamente inconsciente. Continuamos. Ahora ya no solo vas a sentir como emoción, sino que ahora vas a sumar tu cuerpo. Un pensamiento te genera una imaginación, te conecta inmediatamente con tu emoción e inmediatamente tu cuerpo reacciona. Se conecta de inmediato. Estos pasos provocan instantáneamente una reacción biológica, como por ejemplo, se te aprieta el estómago. Cuando veo todo lo que tengo que hacer y me imagino todo lo que tengo que hacer y me doy cuenta que yo no sé hablar muy bien, que no tengo educación, que no tengo esto, lo otro, eso, aparece una emoción de miedo e inseguridad y se aprieta el estómago. O te agitas, retienes la respiración, se acelera tu corazón. Entonces, hay un pensamiento que me puede llevar a una imaginación, que me conecta con una emoción e inmediatamente hay una reacción biológica. Esa es la razón de por qué cuando yo quiero ir a dar un plan, y especialmente a una persona que tiene más conocimientos que yo, una persona que tiene título, y yo la veo como una persona demasiado importante, a algunas personas le va a doler el estómago. Se va a activar su sistema parasimpático, los nervios. Pero es porque comienza a pensar todo lo que podría pasar, que tu cerebro lo lee como real. Entonces, ¿qué terminas haciendo? Como ya estás sintiendo una emoción intensa y además tu cuerpo te está haciendo sentir algo intenso, no vas. Imaginar, sentir intensamente, reacción del cuerpo, es lo que termina creando mi realidad, la que normalmente no es lo que esperamos, sino que es más de lo mismo. Estas tres cosas están permanentemente funcionando en nosotros, seamos conscientes o no. En general, el 90% del tiempo no somos conscientes de lo que está pasando, porque además funciona a una velocidad muy rápida. Lo que imaginamos, lo que sentimos y cómo mi cuerpo reacciona. ¿Qué tiene que ver esto con el negocio? Vamos a seguir. La autosugestión no es solo lo que imaginas o piensas, sino que se manifiesta cuando está comprometida tus emociones y tu cuerpo. La autosugestión es capaz de hacerte creer algo que es algo irreal, la autosugestión es capaz de hacerte creer que es real. Y no solamente lo vas a pensar, la autosugestión es, lo piensas, lo sientes emocionalmente y también lo sientes en tu cuerpo. Así tiene la intensidad de la autosugestión de afectarnos. Pero yo puedo usar la autosugestión para el otro lado también. No solamente para mis heridas, no solamente para mis dolores, mis miedos, mi inseguridad, también puedo comenzar a estimularlo, practicar, 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 para también aprender a sugestionar cosas positivas. Tu sugestión no, te sugestionas que no eres capaz, ya sabes qué va a pasar tus emociones, se va a ir al cuerpo, por lo tanto va a dar resultados. Si te sugestiona que no eres capaz, no vas a tener resultados, que no podrás. La recurrente autosugestión termina creando una creencia y lo que crees terminas creándolo, lo que significa que desde ahí comienza a funcionar de manera automática. Ojo con eso. Muchas de las cosas que nosotros vivimos diariamente lo hacemos de manera automática. No nos damos ni cuenta, no tenemos ni un control sobre ello. Y ahí hay un error grande, porque no nos enseñaron. Nosotros tenemos que vivir todos los días de manera consciente, estar en tiempo presente. Cuando tú sales de la casa y se te olvidan las llaves del auto y no recuerdas dónde están, eso ya es un síntoma de que no estás en tiempo presente, que mientras estabas dentro de tu casa, tu cabeza estaba en cualquier parte, menos ahí. Pero si yo aprendo a vivir en tiempo consciente, estoy consciente de lo que estoy viendo. Mi cabeza no está en las ansiedades del futuro, ni está en las depresiones del pasado. Yo salgo de la casa, se me olvidaron las llaves del auto e inmediatamente viene a mí la imagen de dónde están. Pero si no viene la imagen de dónde están, significa que entonces andar en automático. Y cuando ando en automático, todas mis heridas toman el control.
ante el primer estímulo externo asociado a lo que creó la autosugestión, ya ni siquiera tienes que pensar, funciona solo. Ante un estímulo parecido o simbólico a lo que creó la autosugestión, ya ni siquiera tienes que pensarlo, funciona solo. Las emociones y sensaciones físicas aparecen de inmediato, como les dije recién. Desde lo más evidente hasta lo más sutil, se va a somatizar. Ejemplo, supongamos que asistes a una presentación de negocios en un hotel llamado San Ignacio. La presentación la da la persona que te invitó, pero esta persona tiene un defecto. Es muy insistente, te pone incómoda, te presiona. Comienzas a ver la presentación de negocio, ¿ya? Y después la persona termina la presentación, te aborda y te presiona y te presiona y te presiona hasta que logra que tú te inscribes y logra que compres en ese mismo momento. Pero resulta que utilizaste el dinero que tú tenías para pagar la cuenta de la luz y no fuiste capaz de decirle que no, porque te presionó tanto, manejó tan bien la situación que terminaste comprando unos productos, pero te quedaste sin dinero para pagar la luz. ¿Eh? En ese hotel San Ignacio. Ahora, cada vez que pases por ese hotel, adivina qué va a pasar. En forma instantánea se pone a correr tu mente, tus emociones y se aprieta tu cuerpo y te trae todos esos recuerdos. ¿Entienden ahora qué es lo que entonces frente a un prospecto o frente a lo que tengo que hacer es lo que realmente me frena? No es la situación que estoy viendo ahora, son las memorias que tengo que hacen que frente a cierto estímulo se activen y me pongan en modo alerta. ¿Qué hacer? Primero, aprender a identificar. Identificar el tipo de pensamientos y emociones predominantes que tengo durante el día. Ir revisando, observando cuáles son mis pensamientos predominantes. De carencia, de carencia, de carencia, de carencia. ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? ¿Cuáles son mis emociones predominantes? Nerviosismo, ansiedad, angustia, humillación, ¿te parece? Identificar, es sumamente importante. Ver qué tanta fuerza tienen como paralizar, como para que sean capaces de paralizarme. Si yo voy a dar una presentación de negocio, o tengo que hacer contacto, o Marcela, que es mi upline, me dice, mira, Pedro, sería interesante que tú de aquí a fin de mes tuvieras 13 inscritos. Y eso me genera un estrés, pero yo no se lo comento. Y resulta que cuando ya se está acercando la fecha, yo intento hacerlo y me doy cuenta que me pongo nervioso, que intento huir, evito, dudo, procrastino, o sea, me empiezo a entretener en otras cosas. Bueno, es porque ahí se activó simplemente estas memorias, estas heridas. Identificar, tomar una decisión, como por ejemplo, actuar a pesar de lo intenso que estés sintiendo. Y lo otro, si esto es recurrente en ti, obviamente, terapia. ¿Qué hacer? Segundo, buscar soluciones. Como decía aquí, se me repitió. Como decía recién, tomar una decisión concreta. Yo actúo, porque para mí es más importante lo que quiero lograr. Entonces, que mis miedos se vayan. O buscar ayuda en terapia. Tercero, tomar conciencia. Puedes ser y tener todo lo que quieras. Eso también es una frase, como la primera que les dije que anotaran. Esto es una frase que tienen que tenerla permanentemente en su mente, en su corazón y repetirla permanentemente. Puedes ser y tener todo lo que quieras. Así como en algún momento les dije que el estado normal y natural del cuerpo es o sea, del ser humano, es ser feliz siempre, tú tienes derecho a ser y tener todo lo que quieras. ¿Por qué no lo tienes? Por lo que les acabo de decir, por todas estas heridas. Porque estas heridas, una de las cosas que nos impide ver esa real capacidad que tenemos para dar vueltas a situaciones. Nos enturbia. Si a mí, como le vuelvo a repetir, si a mí me dijeron permanentemente que era un inútil, esa información va a enturbiar mi real capacidad.
de si soy capaz de hacer o no cosas. Ya me bloquearon, pero que me hayan bloqueado no significa que no sea capaz. Simplemente tengo una nube al frente que me convencieron que esa nube soy yo y tengo que derribarla. No son tus capacidades, ni tu inteligencia, ni tu origen humilde o sufrido. Todo ello funciona como un bloqueo, obstaculiza, limita y no te deja ver lo que realmente eres. Por lo tanto, ser consciente cuando algo ayuda o no, cuando lo que piensas ayuda o no, cuando lo que sientes ayuda o no, o cuando haces o dejas de hacer si ayuda o no. Por lo tanto, otro tips que les puedo entregar. Cada vez que ustedes quieran revisar cómo están evolucionando en el negocio, pregúntense como por ejemplo, a ver, yo me había puesto una meta de tener 3 inscritos este mes. ¿Qué hice para poder tener esos 3 inscritos? No, es la verdad, y claro, no es que tuve visitas, es que hubo un imprevisto. No, no, todo eso es excusa. Entonces, tengo que ser capaz de identificar también comienzo a mentirme. Porque cuando una persona me dice que no tiene tiempo, que tiene muchos imprevistos, que trabaja pero de sol a sol y que tiene mucha familia, yo le digo, ¿qué pasa si yo te digo que si cumples lo que yo te pido, de aquí a fin de mes yo te doy un cheque por $20,000? ¿Encontrarías el tiempo? Aparece de inmediato, de inmediato. Y lo más importante, si tu decisión o acción o inacción llevará tu vida a otro nivel o no, será mejor, te hace o no feliz. Si yo me freno frente a contactar, tengo que preguntarme, ¿este freno me ayuda o me perjudica? Son preguntas súper simples con respuestas muchas veces lógicas. A veces no van a ser tan inmediatas las respuestas, pero siempre es bueno preguntarse, ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de mi propósito? ¿Esto que estoy dejando de hacer me acerca o me aleja de mi propósito? ¿Los miedos que estoy sintiendo me acercan o me alejan de mi propósito? Háganse esas preguntas, porque ahí van a poder identificar y van a comenzar los primeros pasos para comenzar a derribar esas sombras. Una clave está en que, por sobre lo que sientes y piensas, tengas la capacidad de identificar lo que es bueno para ti y lo que no. No busques excusas, no busques excusas. ¿Que de pronto pueden haber imprevistos? Sí, pero ¿sabes qué? Hasta los imprevistos son autosabotajes. Justo llegó la tía abuela el fin de semana que yo tenía planificado contactar, juntarle la presentación de negocio. Justo llegó. Qué mala suerte. No. ¿Por qué atrajiste a la tía abuela justo ese fin de semana? Si yo hago una revisión de mi semana, ¿cuántas veces dudé si lo hacía o no lo hacía? ¿Lo hago, no lo hago? ¿Lo hago, no lo hago? ¿Lo postergo? No, y lo tengo que hacer igual. Y me sentía obligado. No, porque si no, Marcelita después me va a volver a preguntar, va a ser el tercer fin de semana que le voy a tener que decir que no. Entonces, si estoy haciendo ese ejercicio mental y emocional, obviamente que va a aparecer de improviso la tía abuela a quedarse el fin de semana. Voy a tener la excusa perfecta, a decir, no pude, Marcelita, lo siento, pero justo apareció mi tía abuela y es fregada la señora. Entonces, si no la atiendo y no doy todo el tiempo, ya tengo problemas. Actuar, a pesar de la adversidad que esté dando vuelta en tu cabeza y en tus emociones. Actúen. En la medida que se atrevan, que van a cometer errores al principio, en esa condición emocional, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Vas a desarrollar un don muy hermoso que se llama coraje. El coraje es la capacidad de actuar a pesar del miedo, a pesar de la inseguridad. Y eso es lo que te va a ayudar al éxito. Practicar con toda tu mente, tu corazón y alma. Verte, sentirte como lo que realmente eres. Intenta a partir de hoy día, y esto es una invitación que les hago, permanentemente, a tratar de mirarse de una manera distinta a cómo se han mirado hoy día. Aprendan a tratarse de una manera distinta a cómo se han tratado hoy día.
Aprendan a identificar en qué situaciones o en qué momentos se faltan el respeto a ustedes mismos. Aprendan a remover todas esas heridas para que aparezca ese real ser humano. Que no pase esto. ¿Sabes cuál es uno de los grandes temores? El temor de lograrlo. Hay gente que le tiene miedo al éxito. Miedo al éxito. Le tienen miedo de verse como realmente son. Ver esa esencia. No, pero ¿cómo si yo toda la vida he sido tímido? ¿Cómo de repente voy a tener personalidad? Claro, no, no eres tímido. Te crearon una conducta de timidez. Ningún bebé nace tímido. Ningún bebé nace con vergüenza. Ningún bebé nace con falta de personalidad. Entonces, cuidado con la palabra soy. Soy tímido. No, no naciste así. Soy vergonzoso. No, no naciste así. ¿Para qué decir soy un fracasado? Menos. Eso se construyó en algún momento, pero tu esencia no es esa. Tienes que aprender a mirarte de la manera correcta. Y esto es un ejercicio que hay que hacerlo de manera permanente. Permanente. Tienes que aprender a mirarte de manera correcta y comenzar a sentir tu esencia, porque además eres de una esencia divina. Eres un ser de naturaleza divina. Para los que somos creyentes, somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué estás viviendo a esa altura? ¿Te estás cuidando a ese nivel? ¿Te estás respetando a ese nivel? ¿Estás exigiendo respeto a los demás a ese nivel? ¿Estás reclamando lo que mereces? Éxito, prosperidad, abundancia. Bien, quedan unos minutitos para preguntas. Pueden Ya. levantar su mano si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario. Así les activamos el micrófono. Delia, Delia, gracias. activa tu micrófono. Ahí. Ya, ya. Hola, buenas noches, muchas gracias. Mira, Pedro, hice más o menos lo que me dijiste el otro día. Y cogí mi muñeca y le puse su nombre. Y le di en el culo. Pero sí, claro, de momento te desahogas. Pero no me gustó hacerlo. Luego tuve remordimientos porque creo yo, por eso te estoy preguntando, creo yo que eso no me lleva a mí a ser apacible. Porque si hago eso, lo que puede pasar es que el siguiente día, cuando me interrumpa un poco, me toque la tecla, le voy a dar a ella. Entonces, por ahí no vamos bien, yo a ella no quiero darle. ¿Qué puedo Le hacer vas a dar, entonces? le vas a dar si acumulas, le ¿Ah, vas a sí? dar si contienes. ¿Ah, ¿Ya? sí? Pero ese ejercicio lo Ah, que hace es liberar lo que te hizo sentir. Por lo tanto, cuando te qué encuentres con bueno. ella, tu nivel de rabia, de contención va a ser mucho menor. Qué bueno. Es que tenía miedo. Sí, claro, te relajas, por supuesto, pero la pobre muñeca, ya ves tú, como si tuviera culpa. El caso es que sí te relajas, pero claro, pienso yo, esto me va a hacer que cuando me toque un día la tecla no sea capaz de aguantarme y esconderme en mi casa como hago siempre. Y le digo, no voy a discutir contigo, porque no me voy a rebajar hasta ahí. Pero, Listo. pero sé, Desahogándote lo vas a hacer, o sea, desahogándote vas a responder de esa manera. No quiero nada contigo, ¿no? ¿Ya? Pero si no te desahogas, va a ir acumulando, acumulando y en un momento sí le vas a dar más que a la muñeca. gracias. Pues ya tengo la muñeca, pobrecita. Ya le va a Dale. tocar. No, pero de verdad que sí, que se queda uno, como tú dices, ¿eh? De momento está muy bien. También es que todavía no nos ha tocado la tecla esta semana. Se ha ido de vacaciones y llevamos 2 semanas sin verla. Ok, pero aquí quiero agregar algo más. Cuando yo me quedo con una herida como esa, por ejemplo, o un malestar, porque no es una herida, es un malestar, una incomodidad como esa,
yo la sigo llevando el resto de mi vida a mis otras actividades. Ah, sí, por supuesto. Hombre, si funciona, por supuestísimo. Ok, entonces con mayor razón tengo que sacarla porque no me puedo ir a una reunión a darle una presentación a Marcelita y me voy con esa No, rabia no que se te acabo. ocurra que la defiendo yo, ¿eh? No se te ocurra Ah, Pedro, ¿eh? no, Marcelita. pero que uno se queda con esa incomodidad. Sí, Y cuando yo voy a contactar a alguien, tengo que estar en las mejores condiciones. es verdad. Entonces, desahogas, liberas y ya te vas a dar cuenta que la señora va a empezar a reaccionar. Oye, 1.000.000 de gracias, Pedro. 1.000.000 de Encantado, gracias. Delia. Pobre muñeca. Las tiene claras. María Guerrero. Sí, buenas tardes, doctor. Un placer escucharlo como siempre. Excelente. Hoy me Gracias. gustó tanto. Sí, me gustó demasiado porque eso uno lo vive a diario, esta experiencia y ese miedo de lo que usted dice, ¿por qué soy? ¿Por qué no soy? ¿Por qué yo hago esto? Porque el pasado se debe de quedar en el pasado, pero decimos, ya te perdoné, pero en verdad uno no olvida y es algo que tenemos que trabajar con eso. Con eso hay que trabajar porque yo soy una persona, yo misma soy una persona que yo vivo siempre con una tristeza, porque yo di que me pienso que yo era la mejor madre, que he sido la mejor madre del mundo. Me dicen mis hijos, pero yo digo, yo quise ser tan buena madre y darle tanto a mis hijos que lo mal crié. Entonces a mí se me murió mi hijo hace 5 años, el 4 de enero del 19. Entonces yo digo, ay Dios mío, ¿y por qué? Cuando mi hijo me pedía algo, que yo le decía, mira muchacho, vete a trabajar, caramba, que tú me tienes cansada de tanto pedirme. Y era, ay mami, que no tengo, mándeme, va a poner 20 pesos, 25. Y yo se lo mandaba y después yo le decía, vete a trabajar. Y yo no sé, caramba, muchacho, no sea tan vago, tan malo. Y ahora yo digo, ay Dios mío, entonces ahora mi hijo se me murió, entonces yo tengo como ese cargo de conciencia y yo quiero olvidarme de esto, pero yo no puedo, porque yo digo, ¿y cómo yo no pude ayudar a mi hijo para que él fuera mejor, yo fuera mejor con él y él quizá estuviera vivo? Y yo le decía a veces, mira, vete a trabajar, vago, y le decía una mala palabra, vete a trabajar y no me pida que tú me tienes cansado. Y yo, ay señores, yo le decía eso, ahora yo tengo ese remordimiento de conciencia y no sé cómo sacarme eso. ¿Tú estudiaste en la universidad para ser mamá? No, No. Hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. Hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. No tenías otra forma de hacerlo porque no conocías otra forma de hacerlo. No la conocías. No eres mala. ¿Eh? Mala es aquella persona. ¿Sabes lo que es maldad? Aquella persona que actúa con premeditación y alevosía. ¿Qué significa eso? Yo preparo para dañar a esta persona y lo planifico y hago todo. ¿Tú hiciste eso con tu hijo? ¿Planificaste dañarlo? ¿Ah? no. ¿Programaste? No, pues, no. Hiciste lo mejor que pudiste. Fuiste una super madre con la información que tenías. No te equivoques. Por otro lado, las decisiones son personales. A veces los hijos también, por distintas historias. Algunos logran valorar lo que reciben y otros no. Pero no es culpa de la mamá. Que se puede hacer las cosas distinto, siempre se puede hacer de manera diferente. Pero tú no sabías. No sabías. ¿Sabes por qué está escrita la Biblia de la manera que está escrita? ¿Que cuesta entenderla? Porque a mayor conocimiento, mayor condenación. Mientras más yo sé y me equivoque, voy a ser más condenado. Pero el que no sabe, ¿de qué va a ser condenado? ¿Ya, mi linda? Gracias, doctor. Quédate con eso. Yo lo veo permanentemente en mi consulta. Así que no estoy diciendo algo solo para calmarte, te estoy diciendo una verdad. No tenías ninguna información de cómo hacerlo diferente. Nada. ¿Ok? Gracias, doctor. Aquí hay un amigo mío que está aquí en la reunión que él quiere hacerle una pregunta. Encantado, amigo. ¿Cómo está, amigo? Bien, buenas tardes y gracias. Doctor, ayer yo fui a hacerme un examen de escaneo de los huesos. La pregunta mía era la siguiente, no pude hacérmelo
porque cogí miedo. ¿Cómo vence ese miedo? Entrarte a la máquina, ¿Miedo a qué? a entrarte a la máquina A entrar a la máquina. de hacerte el escaneo de los Bueno, entrar en la bolsos. máquina, tiene que revisar en qué momento se quedó encerrado en algún lugar o qué pasó en su parto cuando usted estaba naciendo. O con una regresión se podría saber. No, tratando de averiguar, por ejemplo, que pudo haber tenido el cordón umbilical puesto Envuelto. en el cuello, que costó que saliera en el momento del parto y estuvo mucho rato ahí. A veces pasa que la mujer pierde líquido, se seca y el bebé todavía está dentro y no puede salir y sufre un poco de asfixia. Entonces no hay forma de vencer eso. Si hay una forma, usando lo que yo le dije, su cerebro a su favor, entre a descansar, a disfrutar, cierre sus ojos y váyase a un paraíso. Ok, gracias, muy amable, señor. No te termino. Encantado. Sí. Eso mismo yo le dije a él, doctor, que cuando él va a entrar a esa máquina a hacer ese escaneo, él le van a dejar la cabeza afuera porque él tiene miedo a entrarse en un elevador, a subirse en el avión. Y entonces yo le digo, te iban a dejar la cabeza afuera, tú te tenías que estar así, relajado, relajado, relajar tu mente. Ahí van a hacer su trabajo y no pudieron hacer el estudio por eso, porque él cogió miedo y no pudo entrar. Bueno, eso que me acaba de decir del avión y todo eso es sí o sí un trauma vivido en su parto, cuando él estaba naciendo. Sí, Sí o señor. sí. ¿Ok? Ok, Pero gracias, muy amable. yo puedo usar mi cerebro para mi favor, imaginar y sentir, imaginar y sentir. Cierro mis ojos, imagino que estoy en un paraíso y siento la brisa, siento la música, siento el mar y siento, no se da ni cuenta cuando le van a decir, ya, terminamos. Y usted se va a querer ahí tomando ahí una caipirinha. Y, no, que todavía me falta tomar algo de mi caipirinha. Ok, gracias. Muy amable. Sofía, Buenas tardes, Pedrito. Yo lo que quería preguntar era cuando tú estás hablando de la autosugestión, quería ver como que eso tiene una estrecha relación con las creencias, ¿verdad? así es. ¿Viene a ser casi lo mismo o hay alguna diferencia ahí? No, yo tengo, o sea, nosotros estamos llenos de creencias, pero hay algunas que aparecen y yo comienzo a imaginarme y a exagerar con respecto a lo que estoy sintiendo o pensando. Cuando ya comienzo a exagerar, ahí viene la autosugestión. Yo me acuerdo cuando pequeño, por ejemplo, mi abuela tenía una empleada. Entonces, yo era bastante pequeño, yo me acuerdo 4 o 5 años, nunca más lo olvidé. Entonces, ella era muy molestosa. Y un día barriendo pasa la escoba por mis pies y me dice, cuando uno le barre los pies, se muere. Meses y meses y meses llorando que no me quería morir. Pero comencé, no solamente escuché, sino que empecé a imaginar y comencé a sentir pánico. Me empecé a autosugestionar. Si no es porque mi mamá me saca de ahí, a lo mejor me habría enfermado. No me habría muerto, pero a lo mejor me habría enfermado. Porque esa autosugestión comienza a transformarse en creencia, comienza a transformarse en una certeza. ¿Ok? ¿Alguien más? Tengo para una más. ¿No? Estamos bien entonces, Marcelita. Muchísimas gracias, Pedro. Espectacular, como siempre. Qué tema tan interesante. Realmente creo que siempre aprendemos muchísimo contigo, pero lo de hoy día, yo creo que nos hemos quedado todos pensando en muchas cosas y yo creo que hoy día todos vamos a comenzar, los que aún no lo hacen, a pensar en positivo, a crear esas imágenes en nuestra mente, a subirnos al escenario de la convención, a recibir nuestros premios de platino. Tenemos que empezar desde ya con eso, porque como bien dijo Pedro, y lo he escuchado también a otros líderes del equipo, que lo que creas con tu mente pasa por tu vida.
Así es que vamos, queridos amigos, a formar esas nuevas creencias porque todos tenemos derecho al éxito, porque puedes ser y tener todo lo que quieras y porque el estado natural y normal del ser humano es ser siempre feliz, como yo les digo. Así que gracias, gracias, Pedrito, espectacular. Hoy día te cuento que nos hemos reunido líderes de 12 países.